Para nosotros, el tema de la despoblación, saben que a lo largo de nuestra trayectoria como partido político ha sido un tema fundamental. La emigración de la España a partir de la mitad del siglo pasado hacia el litoral es un hecho constatado y muchos aragoneses están hoy en otros territorios, por decirlo de alguna manera, por la falta de oportunidades que en el mismo territorio se daban. El Partido Aragonés, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, ha hecho todo lo posible. Incluso peleamos para que fuera incluida Aragón en el objetivo 1 y no lo conseguimos y nos excluyeron, como saben, por el peso fundamentalmente de la ciudad de Zaragoza en la economía aragonesa y nos incluyeron con el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña en regiones del objetivo 2 cuando entendemos que ya se daban circunstancias para que Aragón tuviera una consideración especial a la hora de recibir los fondos europeos. Pero bueno, no fue así y en toda nuestra trayectoria política, como decía, hemos intentado con nuestras políticas acercar el desarrollo, las oportunidades, las infraestructuras al medio rural aragonés. Tan es así que hay medidas como la comarcalización, los apoyos al turismo, al desarrollo de todos los planes de dinamización turísticas, los apoyos al medio rural, el pacto del agua, los regadíos, etcétera, etcétera, la ampliación o los grandes proyectos de la nieve, es decir, que a lo largo de la historia, incluso aquellos programas de apoyo al comercio, como eran los multiservicios rurales para que no perdiera el medio rural el comercio, etcétera, etcétera. Nos hemos caracterizado a lo largo de estos años por intentar paliar en alguna medida los efectos que estaba teniendo el envejecimiento, la dispersión y, sobre todo, la despoblación que en estos momentos, por decirlo de una manera gráfica, el piloto rojo se ha encendido. El piloto rojo en Aragón se ha encendido y hay muchas áreas de la provincia de Teruel, de la propia provincia de Huesca y de la propia provincia de Zaragoza que, lógicamente, están ya en situación dramática si no tomamos medidas más drásticas, más contundentes, más imperativas para paliar, como digo, ese fenómeno. Porque hay que recordar que muchas veces nos olvidamos que los recursos turísticos, ambientales, agronómicos, agrícolas, mineros, los recursos están en el territorio y, desde luego, tenemos que proteger el territorio porque, si no, Aragón sin su territorio no sería lo que es. Bien, hemos dicho y hemos intentado llevar también inversiones estratégicas, como he citado, a las partes del territorio más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, no es suficiente. Por otro lado, el endémico retraso y parálisis en la ejecución de las infraestructuras claves para la Comunidad Autónoma de Aragón, estamos hablando de infraestructuras ferroviarias y carreteras de competencia del Estado, incluso en los retrasos acumulados en las obras del Pacto del Agua o en la falta de cobertura de banda ancha en algunas otras partes del territorio de Aragón, han dado lugar a un esfuerzo adicional, en este caso, que ha tenido que suplir la propia comunidad autónoma para no perjudicar a esas comarcas. Presentamos, pues, una proposición de ley al Pleno de las Cortes de Aragón, porque saben que la iniciativa legislativa, como marca la Constitución, no corresponde en exclusiva al Congreso, al Senado o al Gobierno con proyectos de ley, sino que las propias asambleas de las comunidades autónomas se pueden dirigir al Congreso para proponer medidas de interés general que, si lo estima conveniente el Congreso, a través de su mesa se califiquen y se dé un mandato al Gobierno o se legisle en beneficio de las zonas escasamente pobladas, como es el caso que está ocupando Aragón. Miren, nuestra proposición de ley propone 3 cuestiones fundamentales y de calado, donde queremos que se implique, en este caso las Cortes Generales, la propia Cámara aragonesa y, en su caso, también el Gobierno. En primer lugar, que se cree un fondo de solidaridad específico para la despoblación específico, digo,
diferente de esos fondos que saben, el Fondo de Solidaridad, el Fondo de Compensación Interterritorial y otros mecanismos de nivelación en el sistema de financiación autonómica que data del 2009. Pero nosotros exigimos un paso más, que una vez analizados los estudios, ha habido ponencias en el Senado, hay estudios de varia índole, hay un comisionado, una comisionada en Madrid para la despoblación, pero hace falta ya que se dote un fondo específico donde se atienda esta cuestión con presupuestos, que es como se resuelven los temas. En segundo lugar, un paso más, y hay que ser ambiciosos. Si queremos combatir la despoblación, tendremos que modificar la actual legislación tributaria. Hay ejemplos, como saben, en Ceuta, en Canarias, en Melilla, donde hay exenciones o reducciones de la cuota exigible en determinados impuestos, el de la renta, sociedades, transmisiones patrimoniales y, luego, obviamente, si queremos dar un paso más, hace pocos días presentamos una iniciativa para llevar médicos al medio rural que no se cubren las plazas, lógicamente habrá que dar un paso más. Y la propuesta nuestra es que la legislación tributaria contemple, como se contempla con la insularidad, o como se contempla en el caso de Ceuta y Melilla, como digo, que contemple el tema de la modificación tributaria a efectos de las personas que deciden quedarse en el medio rural, que montan sus empresas, que realizan su actividad económica en el medio rural, para hacerlo atractivo a que se puedan desarrollar las actividades. Si no, todos a vivir al Valle del Ebro. Y, por último, queremos que haya una sensibilización especial también con los temas de infraestructuras, que haya un compromiso firme del Congreso para que el Gobierno, y se canalice a través de la Comisión Bilateral, lógicamente, que haya un compromiso firme y se marquen plazos, tiempos, presupuestos, programación en todas las infraestructuras que quedan pendientes. Cuando hicimos el análisis de los presupuestos generales del Estado, que ahora están prorrogados, ya lo estaban desde el 1 de enero, ya pusimos el grito en el cielo porque la Nacional 260 no estaba contemplada con dotación suficiente, porque el Canfranc no estaba dotado con dotación suficiente, porque el desdoblamiento El Burgo-Fuentes de Ebro no estaba dotado, la A40, es decir, que hay una serie de infraestructuras y las obras del Pacto del Agua también, que lógicamente perjudican. Incluso yo, que estuve, y pongo algún ejemplo, por Fraga el fin de semana, la gente nos estaba demandando que si liberalicen los peajes de una vez por todas de la Nacional 2, que se desdoble, pero que se liberalicen los peajes, que ahí incluimos una enmienda por 10 millones de euros, que se limpien los cauces del Ebro, que hemos tenido recientemente episodios complicados también, no solo para los habitantes, sino también para las explotaciones agrarias, industriales en la zona de influencia, como digo. Al final, vamos a presentar, pues, esta proposición de ley. Esperemos que las Cortes la respalden para mandar un mensaje muy claro a las Cortes Generales. Hay que tratar el fenómeno no con comisiones de estudio, la ha habido en el Senado, no con crear comisionados. En el presupuesto de este año había una partida de 10 millones de euros para crear oficinas contra la despoblación. Pero vamos a ver, si las diputaciones ya saben cuál es el problema y cómo se puede atajar, si las comarcas ya saben cuál es el problema, que a veces no pueden cubrir las plazas y atender los servicios, si el Gobierno de Aragón también tiene un área contra la despoblación, hay una directriz. Nosotros queremos ya que se implique el Gobierno de España con un fondo especial, mejoras tributarias en la legislación tributaria que favorezca las actividades económicas en el medio rural y, por último, que se fije un calendario de ejecución de infraestructuras en Aragón. En suma, esta es nuestra propuesta como partido